OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar en español. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto fuera de tiempo y que no debería existir, y que para la ciencia es imposible aceptar su veracidad, pues contradicen mucho de los dogmas propuestos por esta. Algunos ejemplos de OPARTs es el mecanismo de Antikythera, el cual se considera uno de los sistemas de engranajes más antiguos descubiertos hasta el momento, y que muchos creen podría ser la primera computadora analógica, construida por los antiguos científicos griegos en el año 200 a.C. En el año 1900, en el mar Egeo, este artefacto fue recuperado de un antiguo naufragio muy cerca de la isla de Antikythera. Actualmente reposa el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, y aunque se desconoce su función, se ha teorizado que podría ser un instrumento astronómico. Lo asombroso de este descubrimiento es que sobrepasaría las capacidades tecnológicas que se suponían tenían los antiguos griegos. Otro objeto considerado un OPART es el mapa de Piri Reis, creado por el cartógrafo turco Piri Reis en el año 1513, quien aseguró haber contado con fuentes como los antiguos mapas de Cristóbal Colón de 1501, además de testimonios de marineros que habían participado en viajes de exploración y algunas otras fuentes desconocidas que él llamaba los antiguos reyes del mar, lo cual generó un gran enigma, pues en el mapa se veían tierras desconocidas, algunas de las cuales se creían podrían representar una costa perdida de la Antártida. Pero otro de los objetos que consideramos fuera de lugar no es solo uno, sino miles de artefactos, encontrados en el departamento de Ica en Perú, y que parece ser la ventana a una antigua civilización que no solo pareciera tener grandes avances médicos y tecnológicos, sino además haber convivido con criaturas que según la ciencia sería imposible que hubiesen conocido, los dinosaurios. Prepárate, porque comienza el viaje a lo desconocido. Estás en... Sociedades secretas. Se tiene registro que hace 7000 años antes de Cristo, el departamento de Ica tuvo los primeros asentamientos humanos. Durante el periodo arcaico temprano, algunas civilizaciones antiguas como la cultura de Nazca se desarrollaron en los valles de Ica, entre los 100 a 800 después de Cristo, dejando algunas de las evidencias arqueológicas más impresionantes como las líneas de Nazca. Otra cultura que habitó esta región fueron los paracas, entre el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo, desarrollando una gran habilidad en los textiles y objetos de cerámica. También habían utilizado técnicas quirúrgicas, como trepanaciones craneales que consistían en hacer agujeros en el cráneo de un ser humano, con el fin de curar supuestas enfermedades cerebrales, aunque no se descarta que dichas prácticas tuviesen también un fin místico. Durante el siglo XVII, en el año 1613, un cronista indígena llamado Juan de Santa Cruz Pachacuti escribió la obra llamada Relación de las Antigüedades de este Reino de Perú, donde narraba la vida de los indígenas prehispánicos, sus creencias, tradiciones y otros aspectos de su cultura. Es en medio de estas páginas donde Juan de Santa Cruz hace referencia a unos objetos llamados mancos, los cuales eran unas piedras grabadas que representaban actividades cotidianas de los indígenas. Sin embargo, durante expediciones realizadas en el siglo XVIII y principios del siglo XX, no encontraron ningún artefacto descritos por Juan de Santa Cruz, teorizándose que nunca existieron. Fueron destruidos o robados durante la invasión española o habían sido enterrados por los indígenas. Se había esparcido rumores por parte de huaqueros de que dichas piedras grabadas eran reales. Para el año de 1961, un desbordamiento del río Ica trajo consigo el descubrimiento de restos arqueológicos de culturas antiguas, como piezas de cerámica, herramientas y tela. Asimismo, la aparición de restos de conchas y fósiles vertebrados como peces. El periodista Germán Bosch de la Guerra escribió sobre esto en su libro titulado Introducción al Perú, en 1965, señalando que el desbordamiento del río
habría traído también la aparición de ciertas piedras grabadas, las cuales tomadas por los huaqueros para comercializarlas en el mercado negro. Esto llamó la atención de arqueólogos que empezaron a explorar el lugar realizando grandes hallazgos en los años siguientes. El 20 de agosto de 1966, el antiguo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Santiago Aburto Calvo, acompañado del arqueólogo Alejandro Peiza Cereto, encontraron en el cementerio prehispánico de Tomaluz, ubicado en el distrito de Ocucaje en Ica, la primera piedra grabada, procedente de una tumba de la cultura Paracas. Medía 7 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. El grabado representaba una flor de 8 pétalos. Al poco tiempo, en septiembre de 1966, el arqueólogo Alejandro Peiza encontraría otra piedra de un tamaño similar, pero con el grabado de un pez. Poco a poco más piedras y otros artefactos precolombinos fueron descubiertos, además de las tumbas que se atribuían a la cultura Paracas. El desierto de Ocucaje era un yacimiento de fósiles, los cuales tenían una antigüedad de entre 65 a 1.8 millones de años. Santiago Aburto Calvo publicó el 11 de diciembre de 1966 un artículo en el diario El Comercio de Lima, en el cual mostraba los hallazgos de las piedras grabadas, llamando la atención de un médico de nombre Javier Cabrera, quien aseguró haber recibido una piedra en mayo de 1966 por parte de un amigo, Félix Llosa Romero, por motivo de su cumpleaños. La piedra era de color oscuro y estaba muy pesada para su tamaño. Según el médico Cabrera, la piedra tenía el grabado de un extraño pez, que más tarde él identificaría como un celacanto, un pez que apareció por primera vez durante el periodo devónico, hace 400 millones de años, y que se pensaba estaba extinto hace 65 millones de años. Sin embargo, el 22 de diciembre de 1938, un ejemplar vivo de este pez fue capturado en las costas de Sudáfrica, midiendo 1.5 metros de largo y pesando 50 kilos, siendo considerado un fósil viviente. Tras esto, dos hermanos de nombre Carlos y Pablo Sol, quienes decían ser coleccionistas de objetos arqueológicos, tenían en su posesión varias piedras similares, pero según ellos, habían intentado mostrarlas a los arqueólogos para que las investigaran, pero estos no demostraron ningún interés, por lo cual decidieron ofrecerlas al médico Javier Cabrera, quien compró un total de 341 piedras grabadas. Cabrera encontró entonces a otro hombre, que también decía tener estas piedras y conocer el yacimiento donde estaban enterradas, Basilo Uchoya Mendoza, que durante los siguientes años le proporcionó a Cabrera aproximadamente 15,000 piedras grabadas para su colección, las cuales parecían mostrar diferentes técnicas de grabado, tanto de alto relieve como de bajo relieve. Lo particular de estas piedras eran las extrañas escenas que algunos grabados representaban. Mostraban escenas religiosas que iban desde la adoración al sol, junto a construcciones como templos o pirámides, hasta sacrificios humanos. También había representaciones de gigantes o semidioses, demonios y sirenas, e incluso humanos, montando lo que parece ser aves mecánicas o extrañas naves voladoras. Otras piedras tenían representaciones de actividades relacionadas con la astronomía, indígenas estudiando por medio de un telescopio el firmamento, donde destacan eventos celestes como el paso de cometas. En cuanto a la parte médica, algunos grabados mostraban impresionantes intervenciones quirúrgicas, como trasplantes de órganos, algo que para la época supone un hecho imposible de realizar. También algunos dibujos mostraban prácticas sexuales diversas. Algunos de los grabados más extraños que se pueden encontrar en estas piedras son los que representan mapas, que se asemejan bastante a la distribución actual de los continentes, algo que se supone era imposible que culturas de este tipo conocieran. Otros parecen mostrar continentes desconocidos o tal vez de otros planetas. Lo cierto es que la forma como están plasmados sugiere que la única forma en que podrían haberlo hecho es que estos estuviesen tenido la oportunidad de verlos desde las alturas. Las plantas también se mostraban en estas piedras, y algunas tenían características similares a plantas carnívoras, pero tan grandes para devorar aves y seres humanos.
lo que hace recordar a los relatos de Egipto botánica como el tepe, llamado también el árbol come hombres de Madagascar, y el yatebio de América del Sur. Por último está la representación de animales, la mayoría conocidos, que son muy similares en estilo a los encontrados en las líneas de Nazca. Estos animales representan muy bien la fauna que actualmente se conoce en la región, pero otras piedras muestran criaturas imposibles, seres que científicamente e históricamente estas culturas no debieron conocer, dinosaurios y reptiles prehistóricos, conviviendo con seres humanos. Las escenas con estos animales extintos iban desde humanos luchando con dinosaurios, indígenas usándolos como transporte o realizándoles cesáreas. Pese a que se sabe que eran ovíparos, habían representaciones de dinosaurios que hasta el momento se sabe no habitaron el continente suramericano. Para 1976, Javier Cabrera Darquea, que publicó un libro llamado El mensaje de las piedras grabadas de Ica, el cual resultó ser bastante polémico, pues en él Javier Cabrera lanzaba su teoría sobre el origen y significado de estos artefactos, que por sus imágenes no encajaban con la historia propuesta por la ciencia. Para empezar, Cabrera se refiere a las piedras como gliptolitos, y que serían una serie de páginas que cuentan la historia de una civilización muy antigua de hombres, procedentes de un planeta similar al nuestro, ubicado en la constelación de las Pléyades, y que habrían llegado a nuestro planeta durante la era mesozoica, encontrándose un mundo dominado por los dinosaurios y otros reptiles gigantes. Cabrera se refirió a esta civilización como el hombre criptolítico. En su estadía en el planeta Tierra, habrían empezado a desarrollar un plan genético para crear una nueva raza, a su imagen y semejanza, la cual se convertiría en un futuro en el Homo sapiens. El hombre criptolítico, por medio de su tecnología avanzada y amplio conocimiento, dejaron registros de aquellos eventos, grabados en las piedras de Ica. Esta raza habría decidido irse de la Tierra antes de un evento cataclísmico, que pudo haber sido el choque de un asteroide que causó la extinción de los dinosaurios, pero dejando en el planeta la semilla genética que poco a poco daría origen al hombre moderno, mientras ellos continúan sembrando vida inteligente en otros planetas primitivos del universo. Ready to jump out? Suscríbete. Sociedades secretas.